El objetivo de este video es revisar algunas de las consecuencias de la continuidad. En particular nos interesan dos casos. El primero, el de la compacidad, y el de la conexidad. El primer resultado que quiero examinar es un teorema que afirma que las funciones continuas preservan la compacidad. Entonces, si nos tomamos dos espacios métricos y f, una función de x en y continua, si tomamos un subconjunto compacto de x, entonces su imagen directa, que les recuerdo que son todos los f de a con a corriendo en a, es compacto. La revisión de la prueba de este teorema es un asunto bastante sencillo. Podemos considerar dos espacios métricos, una función como en las hipótesis del teorema, un subconjunto A compacto y también consideramos su imagen. Nosotros deseamos probar que la imagen directa de A es compacto. Por ello tendríamos que tomar una familia de abiertos que fueran una cubierta de f de A. Si lo pensamos en el dibujito, andan por aquí echando coto. Y entonces nosotros vamos a ocupar este teorema que caracteriza las funciones continuas en términos de la preimagen de conjuntos abiertos. Entonces, como f es continua, para cualquier i en i, nosotros tenemos que f a la menos 1 de ui es abierto. Y entonces noten que esto nos induce automáticamente una cubierta de A. Todas las preimágenes de estas funcioncitas, de estos abiertos, perdón, son lo que ahora son otros abiertos que me cubren A. Para poner eso en escrito, pues lo que tenemos ahora es que A es un subconjunto de la unión sobre I de las preimágenes de cada UI. Como A es compacto, pues tenemos que existen una cantidad finita de índices tal que los preimágenes de los f de esos índices van a ser la cubierta de A. Entonces hay desde I1 hasta IN elementos en I, tales que A ya se queda contenido en la unión de esta cantidad finita de abiertos. Y eso es solo por la compacidad. Ok, entonces, pues ahora ya es muy fácil observar que f de A, la imagen directa, se queda contenida precisamente en la unión desde j igual a 1 hasta n de las u y sub j.
Y con esto hemos terminado la prueba de que f de A es compacto. Con el anterior resultado se tiene el siguiente corolario. Consideramos X un espacio métrico y f una función con dominio en X y contra dominio los reales. Si X es compacto, entonces existe A en X tal que f de A es igual al supremo de la imagen directa. Una forma de decirlo en un lenguaje más bonito es decir que toda función reevaluada con dominio compacto y métrico alcanza su máximo. La prueba es extremadamente sencilla. Ahora, como estamos considerando la imagen directa de X, y X es un subconjunto compacto de X, puesto que X es métrico compacto, nosotros podemos pensar, estos son los reales, y entonces nosotros podemos pensar así a la imagen de color rojo. Esto es f de X. Por el teorema anterior, este es compacto. Entonces, cuando estudiamos compacidad, vimos que los subconjuntos compactos de un espacio métrico son cerrados. Y bueno, otro resultado muy bonito, que si mal no recuerdo se quedó de tarea, fue que probaran que el supremo de A era siempre un punto de adherencia de A. Lo cual podemos aplicar de la siguiente forma. El supremo de la imagen directa de X es un elemento en la adherencia de la imagen directa de X. Pero como ya hemos visto que esta es cerrada, esto es la imagen directa de X. Por lo tanto, el supremo de la imagen directa de X es un elemento de la imagen directa. Y bueno, la definición de este objeto son todos los f de A con A en X. Por lo tanto, existe un elemento en X de tal forma que f de A es el supremo de la imagen directa. Otra interacción que es conveniente revisar es la de la continuidad uniforme y la compacidad. Para ello es bueno contar con dos prerequisitos. El primero es el concepto de continuidad uniforme y el segundo es el número de cubierta o número de Lebesgue. Este está dado de la siguiente forma. Dado un espacio métrico X, un subconjunto A de él, UI, una familia de abiertos en X y R un real positivo, R se llama número de cubierta de UI sí y solo sí. Y esta es una propiedad un tanto como de una red, ¿no? Tener una red. Aquí es que para cualquier subconjunto Z de A, si el diámetro del conjunto Z es menor que R, entonces nosotros podemos encontrar
un índice de tal forma que el subconjunto Z se queda en UJ. Si lo pensamos en dibujos, si nosotros tenemos un espacio métrico X, un subconjunto de él A, y damos una cubierta abierta de este A, pues lo que nos dicen es que no importa, bueno, que dada esta cubierta, nosotros vamos a poder encontrar este número de Lebesgue o número de cubierta, que tiene la propiedad de que cuando nosotros nos tomamos un subconjunto de A, aquí está Z, pero con la virtud de que su diámetro es menor que el número de cubierta, entonces podemos encontrar un abierto de tal forma que ese abierto se queda como supraconjunto de nuestro conjunto Z dado. Entonces siempre hay como un elemento que lo atrapa, ¿no? Un elemento de la cubierta que atrapa ese conjunto. Con estos ingredientes en mano, podemos pasar a hacer la prueba de que la continuidad uniforme es una consecuencia de la continuidad en un dominio compacto. El enunciado del resultado sería el siguiente. Si nosotros consideramos X y Y espacios métricos, y f una función continua de x en y, tenemos lo siguiente. Si x es compacto, entonces f es uniformemente continua. Revisemos la prueba. Entonces nosotros tenemos que probar que para cualquier epsilon siempre podemos encontrar una delta, de tal forma que para cualesquiera dos elementos en el dominio, si la distancia en el dominio es menor que delta, entonces la distancia en el contradominio de sus imágenes son menores que epsilon. Para esto, fijemos epsilon y consideremos lo siguiente. Para cualquier punto que tomemos en Y, la bola con centro en Y y radio epsilon entre 2 es precisamente un abierto en Y. Así, la familia de las preimágenes es una familia de abiertos, y no solo eso, también es una cubierta de X. Por lo tanto, hay un número de cubierta, ¿no? Este conjunto tiene un número de cubierta. Y precisamente nos vamos a tomar delta como ese número. Y pues vamos a afirmar que precisamente este número es el que nos va a jalar bien, ¿no? Para esto entonces ahora tenemos que tomarnos
dos puntos en X y vamos a suponer que la distancia entre estos dos puntos es menor que R. Eso quiere decir que el diámetro del conjunto A, B es menor que R y por lo tanto existe un Y en Y tal que la imagen directa de este conjunto se queda contenida en la bola con centro en ese Y que existe y radio epsilon medios. Por lo tanto, la distancia en Y entre la imagen de A y la imagen de B tendrá que ser menor que epsilon medios más epsilon medios, que es epsilon. Para terminar nuestro video, pasemos revista al concepto de conexidad y su relación con la continuidad. Veamos un teorema que asegura que la imagen continua de conjuntos conexos vuelve a ser conexa. Consideramos X y Y espacios métricos, F una función continua de X en Y y A un subconjunto de X. Si A es conexo, su imagen directa también. Comencemos con la prueba. Esta será más fácil de ver a través de un esquema. Tenemos nuestros dos espacios, nuestra función F y nuestro subconjunto A. Mandemos este a través de F y nos queda ahí algo que no sabemos bien cómo es. Nuestro propósito es probar que este es conexo. Supongamos lo contrario y lleguemos a que A no es conexo. Así por contrapositiva tendremos nuestro resultado. Entonces supongamos que hay un subconjunto U y un subconjunto V abiertos en Y de tal forma que desconectan a la imagen directa de A. Esto pues lo que quiere decir es que U intersección V es vacío. Si unimos ambas piezas, contienen a F de A. Y además, tanto U como V se intersectan con F de A. Entonces, pues consideramos automáticamente las preimágenes de estos dos conjuntos. Tendríamos por acá la preimagen de U bajo F y por acá de verdecito la preimagen de V bajo F. Y entonces tenemos que por continuidad estas manchas son de nuevo conjuntos abiertos. Y no solo eso, sino que de nuevo, por ser conjuntos que desconectan a F de A, van a desconectar a A y por lo tanto a
no es conexo. Un corolario inmediato de esta preservación de la conexidad por la continuidad es el teorema del valor intermedio. Este afirma que si f es una función continua definida sobre un intervalo cerrado, donde la imagen de A es menor estricta que la imagen de B, entonces todo este intervalo se queda contenido en la imagen directa del intervalo cerrado A, B. En los libros de cálculo usualmente se le enuncia de manera puntual, ¿no? Ellos dicen que para cualquier g aquí, nosotros podemos encontrar un elemento en el intervalo de tal forma que la imagen de este x es el g. La prueba pues es muy fácil a partir de lo que ya hemos hecho. Pues tenemos que f del intervalo cerrado es conexo. Además sabemos que tanto f de A como f de B están en este conjunto. Y entonces, pues al ser conexo, este conjunto tendrá que contener al intervalo.